Smith señala que las mercancías tienen dos valores, el valor de uso y el valor de cambio. El valor de uso deriva del hecho de que son útiles, pueden satisfacer alguna necesidad humana. La silla tiene valor de uso porque sirve para sentarse. El valor de uso de los zapatos está justificado porque sirven a las personas para abrigarse del frío, evitar lastimaduras y atraer las miradas de los demás. Una cáscara de nuez no tiene utilidad, por lo que carece de valor de uso. Las mercancías también tienen un valor de cambio o precio, es decir, a cuánto las adquirimos en el mercado. Smith sostiene que el valor de cambio no se determina por el valor de uso o la utilidad de las mercancías. ¿Quién determina cuán útil es un bien, dado que los gustos y necesidades son tan diferentes como los individuos? Si pudiéramos sopesarlo, diríamos que el valor de uso de un bife de chorizo es altísimo para un amante de la carne y nulo a la vista de un vegetariano. ¿De dónde surge entonces el precio? En la sociedad ruda y primitiva, es la cantidad de trabajo utilizada en la producción de las mercancías lo que rige el intercambio. Si para producir un par de zapatos se emplean 2 horas de trabajo y para terminar una silla se necesita solo una, entonces el zapatero exigirá al ebanista 2 sillas a cambio de un par de zapatos. Nos encontramos ante la ley del valor trabajo. En la sociedad capitalista, con el desconocimiento sobre los tiempos necesarios para la producción de los bienes fabricados por otros y la participación de los capitalistas y terratenientes, Smith considera que la ley del valor trabajo deja de operar. Abandona el camino recorrido hasta entonces y asegura que el precio ya no está determinado por el trabajo incorporado. En uno de sus aportes más importantes y originales, Smith enuncia las diferentes clases sociales que componen la sociedad moderna. Los trabajadores, los capitalistas y los terratenientes. Cada clase es dueña de los 3 factores necesarios para la producción. El trabajador es dueño de la fuerza del trabajo y recibe como retribución un salario. El capitalista es dueño del capital y a cambio recibe un beneficio. Y finalmente el terrateniente, como dueño de una porción de tierra, recibe un ingreso generado por quienes la trabajan. Smith desarrolla entonces la teoría de los costos de producción y dice que el precio de una mercadería surge de sumar el salario, la ganancia y la renta que se paga a quienes están involucrados en el proceso productivo. En toda sociedad, según Smith, existe un nivel promedio de salarios, beneficios y renta. Dichos niveles son llamados niveles naturales. Cuando el precio de venta alcanza a pagar exactamente los salarios de los trabajadores, el beneficio del capitalista y la renta del terrateniente de acuerdo con sus niveles naturales, la mercancía se vende por lo que realmente vale. Este es el precio natural. Pero el precio al que efectivamente se vende la mercancía o precio de mercado puede ser igual, mayor o menor a este precio natural. Todo depende de las cantidades de mercancías ofrecidas y demandadas en el mercado. ¿De dónde surge el precio de mercado? La cantidad de una mercadería que se lleva al mercado constituye la oferta. La cantidad requerida por todos los que están dispuestos a pagar el precio natural de esa mercancía es la demanda. Cuando la oferta no alcanza a abastecer la demanda, algunos de los compradores estarán dispuestos a pagar más por ella. La competencia que surge entre los compradores hará subir el precio de mercado por sobre el precio natural. Entonces, el precio de mercado será mayor que el precio natural. Es lo que ocurre con las frutas de estación fuera de temporada. Por ejemplo, el precio de mercado de las frutillas aumenta durante la época invernal al disminuir la oferta. Cuando la cantidad de una mercancía que se lleva al mercado excede la demanda requerida por los compradores, no es posible vender todas las mercancías al precio natural y la competencia entre los vendedores, que dependerá del apuro por desprenderse de sus mercancías, hará bajar el precio de mercado por debajo del natural. Promediando la primavera, el precio de mercado de las frutillas baja porque sube la oferta.
Cuando la oferta y la demanda son iguales, el precio natural y el precio de mercado coinciden y nos encontramos en el precio de equilibrio del mercado. Estamos ante la ley de la oferta y la demanda. David Ricardo retoma una crucial pregunta planteada por Adam Smith. ¿Por qué los precios son lo que son? Para responder a este interrogante, Ricardo reconoce dos fuentes del valor de los bienes. Por un lado, el trabajo necesario para su producción y por el otro, la escasez o la relación entre la oferta y la demanda. Mientras Smith desestima la ley del valor trabajo, Ricardo dice que el valor del grueso de las mercancías depende de la cantidad de trabajo que se necesita para producirlas. Así, entonces, el precio de un bien está determinado por el trabajo que costó producirlo, pero también por lo difícil que sea conseguirlo. La mayor parte de las mercancías que conocemos se pueden reproducir a gusto. El fabricante de ropa, por ejemplo, puede llevar al mercado tantas prendas como desee. Basta con que adquiera las materias primas y contrate a los trabajadores necesarios. El valor de estas mercancías y el de todas las otras que se puedan reproducir sin problemas depende de la cantidad de trabajo que se necesita para producirlas. Cuanto más trabajo requieren, mayor es su precio. En estas mercancías, las fuerzas del mercado pueden hacer subir o bajar el precio de su valor natural determinado por el trabajo incorporado, aunque solo temporalmente. El precio está regido por el trabajo incorporado. Pero existen otras mercancías que tienen características diferentes. No pueden reproducirse fácilmente o no pueden reproducirse en absoluto. Si una partida especial de vinos Merlot cosecha 1983 de la región de Burdeos en Francia es de 3 botellas y son 9 los amantes del buen vino que quieren comprarlas, los demandantes competirán por quedarse con la preciada bebida y harán subir el precio hasta valores que pueden no tener ninguna relación con el trabajo que requiere su elaboración. En este tipo de bienes, el valor se determina por la escasez. Su valor es totalmente independiente de la cantidad de trabajo necesario para producirlos. Pero estos son solo una pequeña parte del conjunto de bienes que se intercambian diariamente en el mercado. El grueso de los productos puede ser multiplicado mediante el trabajo casi sin ningún límite, por lo que su valor, dice Ricardo, se rige por el trabajo incorporado y luego se divide entre los ingresos de las 3 clases sociales: el salario de los trabajadores, la ganancia de los capitalistas y la renta de los propietarios de la tierra. Para el análisis clásico, el valor de las mercancías se determina en virtud de lo que ocurre en el ámbito de la producción, ya sea en el costo de producción, como afirmaba Smith, o en el trabajo invertido en las mercancías, según Ricardo. Entonces, para los economistas clásicos, las mercancías llegan al mercado con un valor objetivo dado por sus condiciones de producción. Los marginalistas desarrollan una teoría opuesta, la teoría subjetiva del valor. Subjetiva significa que el valor se determina en el momento del intercambio, de la compra-venta, de acuerdo a las circunstancias del momento. El valor surge entonces del juicio del consumidor acerca de la utilidad de los bienes. Para los marginalistas, en las mercancías no hay nada objetivo que determine su precio. De esta manera, dejan de lado la discusión acerca de la explotación del trabajo humano. Para Adam Smith, el valor de los bienes no podía establecerse a partir de su utilidad. Como ejemplo, mencionaba cómo el agua, siendo más útil que los diamantes, tiene un precio menor. Pero los marginalistas señalan un error en el análisis de Smith. Las cosas útiles tienen precio solo si son escasas, si se encuentran limitadas en cantidad, lo que no ocurre con el agua. Las mercancías tienen precio porque son útiles y están limitadas en cantidad. Según los marginalistas, Smith se equivoca al considerar la utilidad total del agua. Lo importante para los consumidores
Lo que determinará su precio es la utilidad marginal. La utilidad marginal es la que brinda la última porción del producto que se consume y no el producto como tal. Donde el agua está disponible en abundancia, su utilidad marginal es baja. La utilidad marginal de los diamantes siempre es alta a causa de su rareza. Para el que tiene sed, el primer vaso de agua es más importante que el segundo. La primera porción de agua tiene una enorme utilidad. Pero la utilidad de cada porción adicional de agua irá descendiendo hasta hacerse muy pequeña, nula o incluso negativa, cuando ya se tenga la panza hinchada de los vasos de agua bebidos. En relación a los diamantes, no importa si han sido descubiertos por casualidad o si se han empleado miles de días de duro trabajo en un pozo diamantífero. Porque los diamantes no se valoran por los costos de producción, sino en función de la utilidad marginal que los consumidores les conceden. Los pensadores clásicos sostenían que el precio de los bienes dependía del trabajo que requería su producción. Cuanto más trabajo se requiera en una sociedad para producir un bien, mayor valor tendrá. Marx continúa esta línea de análisis, pero agrega que los bienes del trabajo humano no siempre fueron hechos para un mercado y tuvieron precio. El acto de comprar y vender, que tan natural parece, era una actividad marginal para muchísimas sociedades primitivas. De allí que para Marx, el elemento fundamental de la economía capitalista es la mercancía. Mercancía no es sinónimo de producto o de bien. Los productos y los bienes, las cosas útiles, han existido en todas las sociedades. Mercancía es todo bien que tiene un valor de uso y un valor de cambio. La mercancía es un valor de uso porque resulta útil y un valor de cambio porque se produce con el objeto de la venta. El lavarropas, que exhibe la casa de electrodomésticos, la mesa, que se vende en una mueblería, los cosméticos del catálogo que nos muestra una compañera de trabajo, todas son mercancías. El dinero desempeña un rol muy importante aquí, ya que actúa como un equivalente universal que traduce el valor de cambio de todas las mercancías y permite conservar y acumular ese valor a lo largo del tiempo. Existen muchos objetos útiles que no son mercancías. Se producen para satisfacer las necesidades de quien los crea, sus amigos, sus familiares. No son mercancías porque no se producen para la venta. Por ejemplo, cocinar una torta de cumpleaños para el primer nieto o prepararse un sándwich como vianda en el almuerzo. ¿Por qué 2 lapiceras que cuestan 15 pesos cada una pueden cambiarse a través del dinero por una remera que cuesta 30 pesos? Si las comparamos, las mercancías son todas distintas, satisfacen necesidades diversas. Una lapicera tiene la utilidad de permitirnos escribir, una remera la de vestirnos. Para que exista el deseo de cambiarlas entre sí a través del dinero, los valores de uso deben ser distintos. No tendría sentido cambiar una remera por otra. Queremos cambiar remeras por lapiceras. Todas las mercancías se igualan en el intercambio o compra-venta. Si una lapicera cuesta 15 pesos y una remera cuesta 30 pesos, 2 lapiceras son iguales en algo a una remera. ¿Por qué la remera se iguala a 2 lapiceras y no a 5 o a 15? Porque tienen algo en común y de la misma magnitud. Marx afirma que existe una sustancia que las iguala aunque no la podamos ver. Y esa sustancia, según Marx, es el trabajo humano. Los trabajos para fabricar remeras o lapiceras, por más diferentes que sean en lo concreto, pueden reconocerse como trabajo en general o trabajo abstracto. El trabajo humano abstracto es el gasto de músculos, nervios y cerebro que se realiza en la actividad laboral.
Cuando dos valores de uso se igualan como mercancía, dejan de lado sus cualidades materiales diversas y los trabajos concretos que le dieron origen y queda en pie una única característica. Todas las mercaderías son la materialización de cierta cantidad de trabajo humano abstracto. Cuanto más trabajo humano abstracto se necesita para producir un bien o servicio, mayor valor tendrá como mercancía. El valor de la mercancía, dice Marx, depende del tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción, determinado por la situación promedio de la técnica en esa industria. No depende del tiempo particular que se destinó a la producción de una mercancía específica, sino del promedio social. Si el promedio de tiempo socialmente aceptado para fabricar una lapicera es de 15 minutos y los trabajadores de una empresa la confeccionan en 20 minutos, la lapicera seguirá costando 15 pesos por unidad. Pero se habrá incrementado en este caso el costo de producción, porque deberá pagar mayores salarios que lo que paga en promedio la industria y, por lo tanto, ese empresario verá reducida su ganancia.